Continuando con nuestro curso de AutoCAD 3D, hoy vamos a ver cómo utilizar más herramientas de modelado, dos herramientas particularmente que no hemos visto en las clases anteriores, y también vamos a aprender algunas herramientas de modificación para los sólidos. Si se dan cuenta, hasta acá ya hemos aprendido bastantes cosas. En las clases anteriores hemos aprendido principalmente las herramientas de primitivos, hemos aprendido también las herramientas de modelado, pero vamos a ir viendo que existen más herramientas, obviamente, y son las que vamos a ir viendo, revisando en la clase de hoy. Por lo tanto, a continuación, lo que vamos a ver es una herramienta que nos va a servir para crear extrusiones, pero vamos a ir viendo que nos va a servir para mucho más que eso. Nos va a servir también para crear perforaciones, por lo tanto, vamos a ir aprendiendo de aquello. Antes de empezar, como siempre, recordarte que si esta clase es útil para ti, que le puedas dar me gusta al video, que lo puedas recomendar y que te puedas suscribir al canal si aún no lo has hecho, para que podamos seguir llegando a más estudiantes que necesiten estas instrucciones. Bien, vamos a comenzar con lo siguiente, que tiene que ver con la herramienta que se llama Press Pull. La vamos a encontrar acá en la barra de Home o Inicio. Recordemos que estamos con la interfaz de herramientas 3D avanzadas. Recuerden que lo vimos la primera clase, acá abajo en este engranaje, las herramientas de modelado 3D. Bien, entendiendo eso, en la ficha Home o Inicio vamos a tener las herramientas de modelado y acá tenemos una herramienta que se llama Press Pull. Bien, en español diría algo así como presionar, tirar. Esa sería como la traducción literal. Es muy similar a la herramienta de Extrude o de extrusión. Recordemos que con Extrude yo podía levantar una superficie y básicamente tenerla en 3 dimensiones. Press Pull va a ser muy similar, solamente que va a ser mucho más dinámica y nos va a servir en una amplitud de oportunidades. Por lo tanto, para iniciar con esta herramienta necesitamos lo mismo que con la extrusión. Necesitaríamos una superficie, una figura. Yo con la herramienta polilínea voy a crear una figura cerrada, muy simple. Recuerden que la polilínea se puede cerrar presionando C de Close, Enter, y eso ya la cierra. Teniendo mi figura cerrada, puedo venir acá arriba a buscar la herramienta Press Pull, le vamos a dar clic. Ahora, como siempre, leer las instrucciones, selecciona el objeto, va a ser este, y fíjense que ahora me permite extruirlo. Sería muy similar a la herramienta de extrusión. Yo le voy a dar clic, o podemos escribir la medida, le voy a dar clic hasta ahí. Pero lo bueno de esta herramienta es que nosotros la podemos seguir usando en una infinidad de ocasiones. Por ejemplo, va a ser bastante útil a la hora de crear una perforación. Por ejemplo, si yo quisiera ahora generar una perforación en esta figura, voy a dibujar un círculo, C Enter. Algo que hemos visto anteriormente es que nosotros podíamos cambiar el sistema de coordenadas a una cara o a una figura. No es obligación hacerlo todo el tiempo, es para facilitar un poco las cosas. Vamos a ver que también cuando yo ejecuto un comando como el círculo, ahora al acercarme a alguna de las caras, estas se resaltan. Por lo tanto, si yo me acerco a una cara, se resalta y dibujo en esa cara, lo voy a poder hacer sin problema. El tema está cuando se nos complica o cuando la cara que se selecciona no es la que yo quiero. Ahí es conveniente utilizar el sistema de coordenadas que aprendimos en clases anteriores, pero si fuera tan fácil como esto, bueno, en esta oportunidad no sería necesario. Bien, voy a dibujar un círculo, lo voy a hacer también al ojo por ahora. Ahí tengo un círculo en la cara. Recuerden siempre ir rotando para ver si es que están dibujando la cara correcta. A veces la perspectiva engaña un poco la vista. Bien, entonces voy a usar nuevamente Press Pull para ver el caso contrario. Pueden ver que voy a seleccionar la cara del círculo. Se está resaltando de color azul. Le voy a dar clic. Y si fuera una extrusión normal, la podría extruir, ¿cierto? Pero si lo hago en el sentido contrario, o sea, hacia la figura, muevo el cursor hacia la figura, voy a hacer clic izquierdo, van a ver que ahora me va a generar una perforación. Esto no era posible con la herramienta de extrusión, por eso es que vamos a marcar la diferencia. Alguno podría decir, bueno, la herramienta de Press Pull es bien similar a la extrusión. Vamos a ver que ahora, otra cosa que no mostré en la clase anterior, que es bastante útil, es poder activar el ciclo de selección. Esto que me aparece acá se llama Selection Cycling o ciclo de selección en español, y se activa presionando la tecla Control W. Voy a mostrar para activarla porque lo había activado antes y no lo había explicado. Control W o W. Pueden ver que acá me desactivó el Selection Cycling. Si presiono nuevamente Control W, si ustedes no lo han hecho primera vez, Control W, va a decir que el Selection Cycling está activado. ¿Para qué sirve el Selection Cycling? Es cuando tengo varias cosas o varios objetos en un mismo lugar. Si le doy clic a uno, me va a preguntar cuál quiero seleccionar. Fíjense que acá yo tengo una figura y tengo un círculo. Al darle clic me pregunta, ¿quieres seleccionar el sólido? ¿Quieres seleccionar el círculo? Es bastante útil para esas cosas, se puede ir activando o desactivando. Bien, lo iba a explicar después, pero como lo tenía activado de antes, lo explico ahora. Entonces lo que quería mostrarles es que al darle Extrude al círculo, confirmo que es el círculo, le doy Enter,
Yo lo puedo extruir hasta acá muy parecido al press pull. Si lo extruyo hacia el otro sentido, van a ver que no me va a generar una perforación, sino que va a generar la figura que yo acabo de crear. Por lo tanto, esa sería la gran diferencia entre la extrusión y es el press pull o presionar tirar, que es la figura que hemos ido viendo. La verdad que es mucho más rápido que una extrusión, por lo tanto yo podría, por ejemplo, ir generando nuevas caras en esta figura, tomar el press pull, marcar la cara, extruirla y seguir de esa manera. Podría tomar otra cara, extruirla, como mostré antes. Voy a hacer ahora una polilínea en esta figura, la vamos a cerrar, voy a llamar al press pull, lo voy a extruir hacia adentro. Entonces pueden ir viendo que nos da una mayor dinámica a la hora de ir generando figuras. Por lo tanto, vamos a sumar a nuestra librería de herramientas, de comandos, la herramienta press pull, presionar, tirar. De hecho, en el ejemplo que pueden ver, aparece como si fuera un muro. ¿Ya? Sería muy fácil como dibujar los muros, o algo que se hace bastante es, si yo ya tengo una planta de arquitectura dibujada y tengo los muros ya dibujados, los puedo tomar y los puedo extruir. Sería muy fácil. Y la segunda herramienta, que creo que es más adecuada para ese caso puntualmente, es la herramienta de Polysolid, que está justamente arriba del press pull. Polysolid es mucho más idóneo para crear objetos tipo muros, que serían objetos que van a tener un espesor, que van a tener una altura y que van a estar dibujados por un segmento, por una figura, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es activar la herramienta. Lo bueno de esta herramienta es que no necesita un dibujo previo. Necesariamente, si lo tuviéramos, sería útil para usarlo de base, pero no necesita un dibujo previo porque permite definir todo en la misma herramienta. Entonces le vamos a activar, vamos a darle clic a Polysolid. Quiero que vean que tiene toda una configuración. Pensemos que esto va a ser para hacer una figura como si fuera un muro. Quizás alguno de ustedes la va a necesitar para otro tipo de figuras con la misma forma, así que no quiero ponerlo solamente como un ejemplo de un muro, pero vamos a imaginar que va a ser un muro. Acá abajo ven que tiene toda la configuración, son 4 opciones principalmente. La primera es objeto, esto es si yo tuviera dibujado algo y lo quisiera levantar, muy parecido a lo que hicimos acá. Tuviera dibujado una polilínea y la quisiera levantar, la puedo tomar desde ahí. Está la opción de altura, ¿ya? Quiero que vean qué pasa si yo no la configuro y la uso tal como viene. O sea, activé Polysolid, voy a dar clic donde quiero empezar, clic donde quiero terminar. Puedo seguir dibujando líneas. Fíjense que es como dibujar una polilínea, pero en 3 dimensiones. Voy a presionar Enter para cerrarla. Y quiero que vean que me dibujó algo muy similar a unos muros. Por lo tanto, esa es la utilidad que tiene la herramienta. Ahora, obviamente, vamos a ver cómo se configura. Pueden ver que se dibujaron con una altura y con un espesor, y son objetos completamente sólidos. Por lo tanto, sería bastante útil. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a dibujar con una polilínea. Pensemos lo que podrían ser los ejes de una casa o los ejes de un edificio. Supongamos que mi edificio tiene esta forma en planta. Yo ahora lo que podría hacer es rotar la vista, activar Polysolid. Ahora la vamos a configurar. Puedo definir su altura. Bien, acá en Height definimos la altura, le damos clic. Dice que la altura actual es 80 y le voy a dar, por ejemplo, 500 por poner algo. Enter. Ahora la altura va a ser esa, 500. Luego el ancho o el espesor, width, le voy a dar clic también. Era 5, le voy a dar 50. Enter. Y la justificación, si le doy clic, corresponde a si va a estar centrado o hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea que yo trazo. Porque recuerden que yo tracé una línea. Por lo tanto, si lo dejo centrado y esto fuera los ejes, me serviría bastante. Bien, lo voy a dejar centrado. Ahora sí, puedo hacer clic sobre las líneas que yo dibujé previamente y quiero que vean lo que pasa. Ahora puedo ir marcando simplemente las esquinas de estos objetos y me va a ir haciendo algo muy similar a lo que sería un muro. Bien, entonces alguien podría decir, bueno, quizás si dibujo la figura y le hago un press pull puedo obtener lo mismo, o si dibujo la figura y hago una extrusión puedo obtener lo mismo, o conocemos una tercera opción para llegar a lo mismo. Algo que yo siempre comento y he comentado también en el curso de AutoCAD desde cero, 2D, por si alguien no lo ha visto, lo invito a que lo revise, es que en AutoCAD nosotros siempre vamos a tener muchos caminos para llegar al mismo resultado. Algunos caminos más rápidos, otros más lentos, otros con más pasos, más configuración, menos configuración, pero siempre vamos a tener muchos caminos, ¿bien?
Esto lo comento siempre porque hay personas que me dicen, mira, es que en realidad esto hubiera sido más rápido con esta herramienta, con esta otra, combinando con esto. Perfecto, o sea, todos los caminos son útiles, así que la idea es conocer lo más posibles para luego cuando tengamos que aplicarlos a un proyecto podamos tener el camino más rápido. Eso con Presspool y PolySolid. Avanzando con esta clase, vamos a ver otras herramientas ahora ya de modificación. Van a ver que a la larga, con todas estas clases iniciales, vamos a tener un buen grupo de herramientas para poder usar en distintas oportunidades. Por lo tanto, vamos a ir ahora con herramientas de modificación. Yo lo que voy a hacer es pasarme acá arriba a la ficha Solid. Fíjense que hemos trabajado gran parte del tiempo en la ficha Inicio, Home. Vamos a pasar a Solid ahora, porque acá van a aparecer algunas herramientas que antes no estaban o que estaban un poco ocultas. Y vamos a ir viendo algunas cosas bastante útiles. Por ejemplo, acá en la sección Solid pueden ver que gran parte de las herramientas que hemos visto ya están, pero van a aparecer otras bien interesantes. Por ejemplo, acá donde dice Solid Editing o edición de sólidos, hay una herramienta que se llama Offset Edge. Bien, en español sería desfase de arista o arista de fase, la traducción. Sirve para crear una polilínea cerrada o un objeto desfasado a una distancia desde las aristas de una cara. Por ejemplo, yo tengo ya una cara acá, tengo múltiples caras en esta figura que he creado, y supongamos que yo quisiera crear un desfase perfecto de cada una de las aristas de esta figura, sin tener que dibujarlo. Por lo tanto, lo más fácil sería crearlo automáticamente. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Por ejemplo, voy a activar Offset Edge, me pregunta cuál es la cara, selecciona la cara. Fíjense que al mover el cursor se muestra una vista previa de cuál va a ser la cara. Si le doy clic, esa va a ser la cara. Ahora, algo que sí quiero aprovechar de comentar es que voy a volver a Home, voy a cambiar el estilo visual. Hay algunas de estas herramientas, puntualmente esta, que funcionan mejor con algunos estilos visuales que otros. Bien, yo voy a activar el Shades of Grey, escala de grises. Fíjense que se ve distinto, de hecho se ve un poco más fluido, así que si estaban trabajando con cualquier otro estilo visual, les recomiendo probar este para esta oportunidad. Voy a volver a Solid, voy a volver a Offset Edge, selecciono la cara y fíjense que lo que ocurre es esto, me permite crear un offset o un desfase en español de la cara como tal. Por lo tanto se va a desfasar en partes iguales hacia adentro o hacia afuera. Ahora lo que yo puedo hacer es darle clic si lo quiero desfasar a esa distancia, que es una distancia al azar, o si lo quiero establecer yo. Si yo lo escribo en el teclado y presiono Enter, lo define a una distancia específica, si no, le doy clic y me crea un offset. Y esto, si lo selecciono ahora, recordando, con la opción Control W, Selection Cycling, ahora puedo elegir qué es lo que quiero seleccionar. ¿Ya? Si lo desactivo, Control W, me acerco a la línea y la selecciono, puedo ver que es una polilínea perfectamente. Bien. Ahora, ¿para qué me podría servir? Bueno, para complementarlo con todo lo que hemos visto antes. Yo ahora podría tomar una extrusión y decir que voy a extruir esa cara. Podría hacer lo mismo con otra cara ahora, otro offset edge de alguna de las caras. Por ejemplo, esta la voy a desfasar un poco. Podría hacer un press pull de esa cara, por ejemplo, hacia adentro, haciendo una perforación. Y pueden ir viendo que de esta manera podemos ir logrando ya figuras mucho más complejas que las que veníamos haciendo en un inicio. Por lo tanto, Offset Edge nos va a servir para aquello. Otra herramienta bastante útil, que también la vamos a encontrar acá en la ficha Solid, edición de sólidos, son las herramientas de Fillet y la herramienta de Chamfer. En español, empalmar y achaflanar o biselar. El Fillet o empalme permite redondear una arista. Por lo tanto, cualquiera de las figuras que ya teníamos, voy a tomar el fillet, le voy a dar clic. Pueden ver que siempre varias opciones de usar la misma herramienta. Cuando siempre que nos diga selecciona una arista o y aparezcan varias opciones es porque hay distintas formas de usar esa herramienta. En este caso selecciona una arista, Edge. Por ejemplo, esta arista, clic. Puedo seguir seleccionando. Recuerden que cuando ustedes le dan a la acción, en este caso selecciona la arista, y sigue diciendo lo mismo, es porque puedo seguir seleccionando. Y si no quiero seguir seleccionando, presiono Enter para avanzar. Ahora me dice, bueno, presiona Enter para aceptar el fillet o define un radio. Voy a darle clic a radio. Ahora me va a preguntar, ¿cuál es el radio del fillet? Lo puedo marcar o puedo escribirlo. Le voy a poner, por ejemplo, 50. Enter. Puedo volver a modificarlo o ahora presionando Enter ya lo puedo aplicar. Y pueden ver que el resultado fue este. Fue básicamente redondear
o empalmar las aristas de la figura. Lo podemos seguir haciendo con otras figuras. Por ejemplo, voy a crear otra caja. Esta vez vamos a hacer una caja más pequeña para tener dimensiones más fáciles de escribir. Fillet Edge. Puedo marcar más de una arista. Pueden ver que se muestra una vista previa de el radio anterior. Bien, por eso es que luego, al presionar Enter, me pregunta si quiero continuar con el radio actual. Si le diera Enter nuevamente, daría el radio actual. O puedo ingresarlo nuevamente. Por eso me da la opción de Enter o radio. Si le doy Enter, acepto el radio que estaba. Si le doy radio, lo puedo volver a escribir. Ahora va a ser 15 más pequeño, Enter, Enter. Y de esa manera puedo volver a hacer lo mismo con otra figura. Y otra opción, voy a volver atrás, Control Z, Control Z, Control Z, es generar un fillet o empalme en las 4 caras, de una sola vez, sin marcarlas. ¿Cómo lo hacemos? Vuelvo a activar fillet. Recordemos que hay distintas opciones de usar la herramienta. Una de ellas es la opción que dice Loop. Bien, esta opción de Loop permite reconocer una cara completamente y aplicar un fillet de inmediato a toda la cara. Le voy a dar a la opción Loop. Fíjense que ahora lo que me pide es seleccionar básicamente la arista de la cara que quiero marcar. Y quiero que vean que dice selecciona una opción. Voy a rotar un segundo la figura. Porque al marcar esa arista, me está reconociendo esta cara, que se está resaltando en azul. Si le doy a aceptar, lo aplicaría sobre las 4 aristas de esa cara. Si le doy Next, sería para buscar otra cara contigua a la línea que yo marqué. Voy a darle Next. Ahora se resalta la cara de arriba. Entonces yo lo que hago es marcar la arista y lo que hace AutoCAD es reconocer qué caras están cercanas a esa arista y me pregunta. Si le doy Next nuevamente, va a volver a la anterior. Bien. O sea, yo elijo cuál tenía que marcar. Era esa, por ejemplo. Ahora si le doy aceptar. La misma opción de antes. Puedo elegir el radio. R de radio. Lo voy a escribir. Ahora va a ser menos. Va a ser 5. Enter. Enter. Perdón. Apreté un botón que no correspondía. Voy a volver a hacerlo con el loop. Selecciono una arista. Next. Aceptar. Vamos a ingresar el radio. Era 5. Enter. Y Enter. Y Enter. Ahí está. Había apretado un botón sin querer antes. Por eso lo había descartado. Pueden ver entonces que de esa manera podemos ir aplicando estos fillets a las figuras. Lo podemos ir haciendo en figuras ya más complejas, como la de acá, por ejemplo. Quiero redondear esa arista. Ya se le aplica el radio. Si fuera un radio muy pequeño, lo voy a hacer más grande para que se note. 15, lo podemos ir cambiando. 30, Enter, Enter. Y pueden ir viendo que podemos ir haciendo ese tipo de cosas. Así que bastante útil también esta herramienta para aplicar estos redondeamientos. Y la otra herramienta que está en la misma opción es la herramienta de chamfer, que en español sería achaflanar o biselar. Bien, que esto sería lo mismo, pero ahora con un ángulo, ¿sí? Más que un radio. Voy a activar chamfer. Lo mismo de antes. De hecho funciona igual. Vamos a tener la misma opción de loop porque yo puedo seleccionar una arista o varias o todas las de una cara. Selecciono una arista, vamos a presionar Enter. Acá es distinto en un aspecto porque, como decía recién, no va a ser en base a un radio, sino que va a ser en base a distancias. Por lo tanto, lo mismo. Puedo usar la distancia anterior, que no había ninguna, o definirla ahora en este momento. Le voy a poner distancia. Y ahora puedo definir 2 distancias. Van a ver por qué. Porque este biselado o chaflán puede ser irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, en una dirección puede ser de, por ejemplo, le voy a dar 50 y en la otra dirección puede ser de 200. Por lo tanto, puedo elegir básicamente la distancia desde la arista original hasta una cara y la arista original hasta la otra. Si presiono Enter nuevamente, se aplica. Si hubiera dicho 50 y 50 en ambos lados, me hubiera quedado regular. En este caso lo hice
con una diferencia. Lo podemos seguir aplicando y seguir poniendo a prueba. Selecciono la arista, Enter, distancia. Ahora le voy a dar 50, 50, Enter, y van a ver que se aplicó de manera regular, 50 y 50 en ambos sentidos. Así que eso es en gran parte lo que quería mostrarles en esta clase. Vimos la herramienta Press Pull, vimos la herramienta de polisólido, vimos herramientas de modificación y en base a eso vamos a ver dos más antes de finalizar. La primera tiene que ver con una herramienta que se llama Slice, que en español sería corte, y sirve justo para estos casos. Por ejemplo, cuando hice el polisólido, que era similar a un muro, es un objeto. Si le doy clic, es un objeto completo. Quizás yo quisiera crear divisiones en este muro, o quisiera dividirlo, separarlo en dos, por ejemplo. Para eso me va a servir la herramienta Slice. Entonces voy a aplicar la herramienta Slice. Me pregunta cuáles son los objetos. Va a ser este objeto. Enter. Y ahora, ¿cuál va a ser el plano? El plano va a ser simplemente una línea. Por ejemplo, quiero dividirlo. Lo voy a poner en una vista superior. Quiero dividirlo, por ejemplo, de acá hasta acá. Voy a dibujar una línea. Vamos a apretar Enter. Y quiero que vean que ahora el objeto se compone de dos figuras. Por lo tanto, ahora son completamente independientes. Esta la podría mover, la podría subir, podría empujarla, podría hacer lo que yo quisiera, sin afectar a la otra figura. Entonces ahora son objetos completamente independientes. Podría seguir haciéndolo, podría volver a Slice, seleccionar la figura, trazar la línea, presionar Enter y lo mismo. Entonces esto también nos permitiría llegar quizás a resultados más complejos aún. Pueden ver que ya no es tan regular como en un inicio lo que habíamos hecho con la figura original. Por lo tanto, se pone bien interesante la cosa. Pueden ver que con todo lo que hemos visto en la clase de hoy y las clases anteriores, ya podemos llegar a hacer figuras complejas, sin ninguna duda. Obviamente después lo que hay que ir viendo es aprendiendo más herramientas, obviamente, para poder hacer más cosas. Pero si se dan cuenta, ya con lo que hemos visto, podemos hacer bastante. Así que eso con la herramienta Slice. Y vamos a ver la última, que es otra herramienta que también nos va a ayudar bastante con algunas cosas, algunas modificaciones o el modelado de objetos puntualmente, que tiene que ver con la herramienta Shell o funda, que también aparece acá en Solid Editing, Shell. En español, funda. O vaciado, sería la mejor traducción. Voy a hacer otra caja para mostrarles el ejemplo. ¿Y cómo funciona? Básicamente esta herramienta permite vaciar una figura dejándole un espesor. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a llamar a la herramienta Shell. Quiero que vean que me dice selecciona un objeto 3D. Selecciona el objeto. Y ahora dice remueve las caras. Si yo no removiera ninguna cara, le haría un vaciado interior completamente. Si yo empiezo a remover algunas caras, serían las caras que quedarían descubiertas de alguna manera. Yo voy a remover esta para hacer el ejemplo. Vamos a presionar Enter. Y ahora la distancia. Yo, como siempre, la puedo marcar o la puedo escribir. Le voy a poner, por ejemplo, 100. Enter. Y ahora nos pregunta si queremos seguir haciendo cosas. Voy a presionar Enter nuevamente para salir. Enter nuevamente para salir. Y quiero que vean qué pasó. Al final lo que hizo fue vaciar la figura y dejó descubierta la cara que yo seleccioné. Si yo no hubiera seleccionado ninguna cara, hubiera dejado la figura completamente cerrada por fuera, pero vacía por dentro. Entonces puede servir para algunas cosas. Podemos hacer el ejemplo sin seleccionar ninguna cara. Selecciono Shell, la figura, Enter. No selecciono ninguna cara, la distancia va a ser 150, Enter, Enter, Enter. Ven que la figura aparecerá completamente sólida igual que antes. Podemos aplicar el Slice o la herramienta cortar. Puedo cortar la figura. Y ahora al moverla podemos ver que está completamente vacía por dentro con el espesor que yo le definí. Así que más herramientas, más funciones para seguir profundizando nuestro conocimiento. La idea es eso, es que en cada una de las clases nosotros podamos ir aprendiendo nuevas cosas para poder desarrollar ya modelos mucho más avanzados con esta herramienta de AutoCAD 3D. Como siempre, recordarte que si te ha gustado este video, si te han servido estas clases, te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a este video
para que lleguen a más estudiantes. Y te invito a seguir las próximas clases porque vamos a seguir aprendiendo más herramientas y además vamos a empezar a practicar con ejercicios. Las próximas clases van a ser gran parte de ejercicios, aprender a resolver figuras y aprender a hacer básicamente tareas que muchas veces nos dan para aprender a usar AutoCAD 3D. Así que te espero en las próximas clases y nos vemos.